La tarde caía sobre la casa de la familia de Alex, y el aire parecía más pesado de lo habitual. La madre de Alex, normalmente tranquila y discreta, caminaba lentamente por el pasillo, con el corazón inquieto. Desde hace días, algo en la actitud de Mai no le daba buena espina, sus miradas esquivas, su sonrisa demasiado calculada, y sobre todo, la manera fría con la que hablaba de Tuna. Tuna, la joven que más necesitaba afecto. La muchacha que había sufrido tanto y aún así seguía mirando la vida con dulzura. La madre de Alex había visto en ella una luz que no estaba dispuesta a dejar apagar. Aquella mañana, mientras pasaba junto al jardín, escuchó accidentalmente una conversación telefónica de Mai. No quiso escuchar, pero las palabras salieron como cuchillos que no se podían ignorar. Solo necesito un poco más de tiempo. Alex ya está cayendo en la trampa. Y Tuna. Ella no será un problema por mucho. La madre de Alex se detuvo en seco. Su respiración tembló. No podía creerlo, pero tampoco podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Ese día, algo en ella despertó, no era solo la madre de Alex. CNG era una mujer con una fuerza que jamás permitiría que la injusticia cayera sobre un corazón tan puro como el de Tuna. Basta, murmuró con determinación. Ya no sería la madre silenciosa y amable que Mai pensaba manipular. A partir de ese momento, una nueva batalla comenzaba en su interior, proteger a Tuna. Va a revelar la verdadera cara de Mai, cueste lo que cueste. La madre de Alex no durmió aquella noche. Las palabras de Mai seguían resonando en su mente con un eco inquietante. Caminó de un lado al otro en su habitación, con la mirada fija en la ventana, luchando entre la rabia y la tristeza. ¿Cómo he podido permitir que llegue tan lejos? ¿Cómo no vi antes lo que estaba haciendo con Tuna? La imagen de Tuna apareció en su memoria, tímida, siempre preocupada por no molestar a nadie. Siempre agradeciendo incluso lo más pequeño. Y luego la vio, esa tarde en la cocina, intentando ocultar su nerviosismo cada vez que Mai aparecía. Una punzada de culpa atravesó el pecho de la madre de Alex. No voy a dejar que la lastimen más. Esa mañana, cuando Alex bajó a desayunar, la vio sentada a la mesa, con una expresión firme que pocas veces había visto en ella. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Alex, sorprendido. Ella levantó la mirada. No sonrió. «Alex. Necesito hablar contigo, y es sobre Mai». El corazón de Alex dio un salto. Había sospechado cosas, pero jamás pensó que su madre tomaría la iniciativa de mencionarlo. «¿Qué pasa con Mai?». La madre respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar la acercara más a la verdad. «He descubierto algo. Y tienes que escucharme sin interrumpir». Alex asintió, inquieto. «Mai no es quien dice ser», continuó ella. «Y lo peor, es que está intentando lastimar a Tuna». El silencio cayó como un trueno. Alex se quedó helado, mirando a su madre, sin comprender por completo lo que estaba oyendo. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó él con la voz quebrada. Ella lo miró directamente a los ojos, con la fuerza de una madre que ha decidido luchar. «Totalmente segura, Alex. Y esta vez no voy a quedarme callada». Era la primera vez que Alex veía en su madre una determinación tan feroz. Y en ese momento, entendió que todo estaba por cambiar. Alex sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba a su madre. Era como si, de pronto, todas las piezas que no encajaban empezaran a alinearse, revelando una verdad dolorosa. «Mamá, dime todo», dijo finalmente, tratando de mantener la calma.
La madre de Alex abrió un pequeño cuaderno. Allí había anotaciones, fechas, detalles. Pruebas que había reunido en silencio mientras observaba el comportamiento extraño de Mai. Hace semanas empecé a sospechar, comenzó ella. Cada vez que Tuna se acercaba, Mai cambiaba su actitud. Y más de una vez la escuché hablar por teléfono, demasiado nerviosa, cuidando que nadie la oyera. Alex apretó los puños. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no tenía pruebas, respondió ella con honestidad. Pero ahora, abrió su cuaderno. Ahora tengo suficientes razones para creer que Mai está planeando algo contra Tuna. Algo serio. Alex miró las notas, fechas, llamadas misteriosas, visitas sin explicación. Documentos manipulados, incluso una fotografía que la madre había pedido discretamente a un empleado. Ella está manipulando a la gente a tu alrededor, continuó su madre. Y creo que también está involucrada en los problemas de tu empresa. Alex levantó la mirada, sorprendido. ¿Crees que Mai? Sí, afirmó ella sin dudar. Creo que estuvo detrás de la pérdida del lote de mercancía. Y todo, para romperte, para separarte de Tuna. El corazón de Alex se encogió. De repente, cada duda, cada inconsistencia, cada inquietud, todo tuvo sentido. Entonces tenemos que enfrentarla, dijo él con voz grave. La madre negó con la cabeza. No, Alex. No todavía. Primero debemos asegurarnos. Necesitamos pruebas sólidas. Yo ya he empezado a investigar, pero te necesito conmigo. Alex tomó la mano de su madre. Con una mezcla de gratitud y dolor. Mamá, gracias por creer en Tuna. Ella sonrió por primera vez en días, una sonrisa pequeña pero llena de determinación. Hijo. Cuando una mujer sufre en silencio, otra mujer puede reconocerlo. Y Tuna no merece el dolor que Mai le ha provocado. Alex respiró profundo, recobrando fuerzas. Entonces iremos hasta el final. Por Tuna. Por nuestra familia. Y por la verdad. La madre asintió. Y así, en ese instante, madre e hijo se unieron no solo por sangre, sino por una misión: desenmascarar a Mai y devolverle la justicia a Tuna. Esa misma noche, Alex y su madre se sentaron frente a la mesa del comedor, iluminados únicamente por la luz cálida de una lámpara. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de decisión. Ya no había vuelta atrás. Tenemos que hacerlo con inteligencia, dijo la madre de Alex, cruzando las manos sobre la mesa. Si actuamos impulsivamente, Mai podría destruir las pruebas o incluso hacerle daño a Tuna. Alex respiró hondo. Solo pensar en Tuna vulnerable hacía que el miedo y la rabia se mezclaran en su pecho. ¿Qué propones, mamá?, preguntó él. Ella sacó su cuaderno nuevamente. Lo abrió en una página marcada con un pequeño pétalo seco. He investigado sus movimientos. Siempre se reúne con la misma persona en secreto. Un hombre que no pertenece a la empresa. Si descubrimos quién es, podremos rastrear sus transacciones, sus llamadas y quizá, su verdadero plan. Alex la escuchaba con admiración. Era la primera vez que veía a su madre tan determinada, tan protectora, tan valiente. Yo hablaré con algunos empleados, continuó ella. Los que Mai cree que ya controla. Con un poco de habilidad, podemos hacer que hablen, aunque no sepan que lo hacen. Y yo, añadió Alex, revisaré los registros internos de la empresa. Algo debe haber quedado. Nadie puede borrar por completo sus huellas.
Ambos intercambiaron una mirada firme. Pero lo más importante, dijo ella con voz grave, es que debemos mantener a Tuna lejos del peligro. Mai ya ha demostrado que está dispuesta a hacer cualquier cosa. Alex apretó la mandíbula. La protegeré. Aunque tenga que enfrentarme al mundo entero. La madre apoyó una mano en el hombro de su hijo. No estás solo, Alex. Esta vez. Pelearemos juntos. En ese instante, un trueno retumbó afuera, como si la noche anunciara que una tormenta estaba por llegar. Y dentro de esa casa, bajo la luz tenue, se selló un pacto silencioso: caer la máscara de Mai, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, el plan comenzó a tomar forma. La madre de Alex entró a la empresa con una serenidad que contrastaba completamente con la tormenta que llevaba por dentro. Nadie imaginaba que detrás de su sonrisa cálida se escondía una determinación inquebrantable. Mientras tanto, Alex revisaba los archivos internos en su oficina. No tardó mucho en encontrar algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante: transferencias sospechosas, firmadas con el nombre de un proveedor inexistente, pero vinculadas a Mai. Así que eras tú, murmuró Alex, cerrando el puño. Al mismo tiempo, su madre ya había iniciado su parte del plan. Habló discretamente con dos empleados que solían acompañar a Mai. Con una mezcla de delicadeza y firmeza, logró que admitieran algo crucial: Mai tenía un cómplice y estaba planeando algo más grande de lo que todos imaginaban. Y justo cuando la madre de Alex salió de la sala de reuniones, tropezó con Mai en el pasillo. ¿Usted?, preguntó Mai con una sonrisa falsa, llena de desdén. Sí. Mai, respondió la madre con voz tranquila, pero con una mirada que podía cortar el aire. Solo quería decirte algo. Mai arqueó una ceja, inquieta sin mostrarlo. El tiempo de tus mentiras se está acabando. Por primera vez, Mai perdió la compostura. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si acabara de darse cuenta de que su mayor adversaria no era Alex, sino la mujer a la que siempre subestimó. En ese mismo momento, Alex entró al pasillo sosteniendo los documentos que probaban sus delitos. Mai, dijo él, con una voz grave que resonó en todo el corredor, se acabó. Ya no puedes esconderte. La expresión de Mai se quebró por completo. La red de engaños que había tejido cuidadosamente, finalmente comenzaba a desmoronarse. Y detrás de Alex, su madre se acercó un paso más, firme como una muralla: por Tuna, por mi hijo, y por la verdad. Hoy, la justicia empieza aquí. La historia no terminaba allí, pero ese día marcó el inicio del fin para Mai. Porque cuando una madre decide proteger, nada ni nadie puede escapar a su fuerza. Lección de la historia: en esta historia, aprendemos que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando las mentiras parecen dominarlo todo. Mai construyó su poder sobre el engaño, la manipulación y la ambición, creyendo que nadie descubriría sus intenciones. Sin embargo, subestimó una fuerza que supera cualquier conspiración: el amor y la lealtad auténticos. La madre de Alex nos enseña que la justicia no siempre viene de quienes tienen más autoridad, sino de quienes tienen más valor para defender lo correcto. Su decisión de dejar de permanecer en silencio y luchar por Tuna demuestra que la empatía puede derribar incluso las intrigas mejor ocultas. Alex, por su parte, muestra que la confianza y el compromiso son pilares indispensables en cualquier relación. Aunque las sombras de la traición lo rodeaban, él eligió creer en lo que veía en el corazón de Tuna, no en los rumores. Y Tuna, con su humildad y sinceridad, nos recuerda que la bondad verdadera nunca es una debilidad, al contrario, es la luz que revela la oscuridad de otros.
En conjunto, la historia nos revela una verdad fundamental: cuando el amor, la honestidad y el coraje se unen, ninguna conspiración puede durar para siempre. La justicia puede tardar, pero jamás falla.